Buenas, Alejandro. ¿Jesús Arce está presente? Ahí lo veo, sí. Ya se conectará. Hola, hola, Cristian, buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. ¿Ya está resuelto tu problema? Sí, calculo que sí, figuro en el listado ahora. Sí, a mí me apareciste justo, digamos, miré hoy el listado completo y aparecías, así que ya tenés el presente de la primera clase, quedé tranquilo. Genial, gracias, Cristian, gracias. No, por favor. Y Melody también me escribió, me parece. Si no sé si está Melody, para decirle que recibí su correo y que también está en lista. Profe, yo pregunto, Especie Franco. Sí, profe, ¿cómo le va? Perdón, porque se me superpusieron dos diálogos. A ver, ¿quién arranca nuevamente? ¿Yo? ¿Puede ser? Franco. Dale, hablamos. Bueno, sí, profe, estoy presente. Perfecto, Melody, ya estás en lista. Gracias por el Bárbaro, correo, lo muchas recibí gracias. bien. Bárbaro, gracias. A vos. Ahora, sí, discúlpame, no tengo tu nombre en la plaquita. ¿Podrías poner tu nombre? Ahí me fijo. Especie Franco. Franco Especie. ¿No estás en lista? No sé si estoy en lista, por eso hoy la primera vez que me conecto. Ah, bueno. Después cuando pase lista nos fijamos, porque ahora tengo el SIU cerrado. Solo hablo antes de que termine la clase y nos fijamos. Listo. Bueno, sí, más que nada yo te decía lo de Franco, no es nada obligatorio. Hay un micrófono abierto, ¿puede ser? Porque hay un eco, ahí está. No es nada obligatorio, más que nada por ello para identificarlos a veces cuando les pregunto algo y eso. Como no veía tu nombre ahí, no te podía identificar. Nada, si en algún momento podés poner el nombre, estaría bueno. Nada más. Bien, bueno. Segunda clase. ¿Sí? Bueno, para los que no estuvieron en la clase pasada, que ahí me dijeron una o dos personas que no estuvieron, arrancamos el curso, ¿sí? Empezamos a hablar un poquito de historia argentina, ¿sí? Empezamos por la unidad 1, ya tienen el programa a mano, imagino. Esperen que sigo agregando gente. Imagino que deben tener, los que no estuvieron en la clase pasada, el programa a mano, está todo subido, digamos, en cátedras virtuales, tanto con el programa como toda la bibliografía que vamos a utilizar, está dividida por las temáticas y los bloques que vamos a ir desandando a lo largo de todas estas clases. Y bueno, justamente la semana pasada empezamos con la unidad 1, que nos va a llevar un par de clases, si se quiere, porque hay que darle un marco de interpretación enorme a lo que fue, digamos, la Revolución de Mayo, que algo empezamos a ver la clase pasada. La idea de cada clase, vamos a empezar siempre 5 y 10, más o menos, para que se puedan organizar, es que cada clase ustedes sean los que introduzcan lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Así que la idea es a charlar un poquito de eso, reflexionar unos breves minutos de lo que vimos en la clase pasada y continuar, digamos, con todo lo que es el derrotero histórico propio de lo que va a ser la unidad 1. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta de lo que estuvimos viendo en la clase pasada? No me desaparezcan todos ahora que los quiero escuchar un poco, ¿eh? No, Horacio, bien, bueno. A ver, ¿qué estuvimos viendo en la clase pasada? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el 23 de mayo, creo. Semana de mayo, el 23. Bien, Juan, muy bien. Quedamos, Sí, Jesús. Quedamos en que se iniciaba la formación del Cabildo. Que iba a haber una participación especial de Juan José Castillo. Castelli. Castelli. Sí. Así es. ¿Y qué pasó esa semana? Nosotros llegamos a, como bien ahí están diciendo los compañeros, Juan, Jesús, llegamos al 23 de mayo, pero ¿qué pasó esa semana? ¿Sí? Eduardo, exactamente. Recuerden que a Horacio aparece el voto del 23, sí. ¿Qué tipo de voto aparece? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se iba a votar esa semana? ¿Qué recuerdan? La revolución. A ver, ahí Horacio habla de los virreyes, Jesús dice la revolución. ¿Se iba a votar una revolución? ¿Eso es lo que se iba a votar? No, hola, profe, buenas tardes. Hola, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. No, la gente quería que Cisneros abandone el cargo. Muy así bien. Que a Cabildo abierto. Claro, exactamente. Gracias, Ana.
Ahí como introduce bien la compañera, justamente lo que se va gestando es esta cuestión del cabildo abierto que también ahora lo menciona Lucas en el chat. Recuerden que lo que se produce como hecho va a ser la revolución, ¿sí? No se puede, digamos, votar una revolución porque es un hecho disruptivo. Lo que se vota es cómo continuar un gobierno, ¿sí? Que estaba, si se quiere, bajo dominio de un virrey, que era Cisneros, que ya no tenía autoridad legítima para gobernar. Recuerdan que no tenía autoridad ya el virrey Cisneros, que no, digamos, no tenía el ejército a su favor, las milicias urbanas tampoco estaban a su favor, la clase vecinal porteña le había dejado de apoyar. Entonces, habíamos llegado en ese derrotero histórico a un debate del cabildo abierto. ¿Recuerdan qué es lo que se debatía justamente? Eran dos cuestiones, si seguíamos o no bajo ese sistema del virrey, y si no seguíamos, ¿qué hacíamos con lo que teníamos? Dado que había perdido legitimidad la corona española. ¿Por qué la había perdido? Por la invasión de Francia sobre España. Muy bien, Hernán, exactamente. Había aparecido ahí la famosa España napoleónica que vimos en la clase pasada, ¿sí? Recuerden que Napoleón, al haber dejado a su hermano en la corona, ¿sí? Al famoso Pepe Botellas, Leonardo dice, el obispo apoyaba al virrey, así es. Justamente, ya en la jornada 21-22 empiezan a hablarse estos debates. El primero que habla es el obispo Lue, ¿sí? Que decía de la legitimidad, si había, digamos, algún lugar todavía que tenía, si se quiere, una vinculación intrínseca con la corona, todavía la obediencia era al virrey, ¿no? O al rey en aquel momento. Es así. Recuerdan que estaban las Cortes, el Consejo de Regencia, la Junta Central de Sevilla, estaba todo dividido, bien. Pero el obispo Lue marcaba esa tendencia. Después vendría Leonardo. Habla de que no había respaldo de la corona, los criollos vieron la posibilidad de independizarse. Exactamente, a eso vamos. El debate también propone la presencia de, como hablábamos la otra vez, el orador de la revolución, que era Juan José Castelli, que bien recuerdan ustedes, que decía que ¿a quién retrovierte la soberanía cuando falta el legítimo monarca? Al pueblo. Exactamente, el pueblo es el que debe decidir. ¿En dónde debe decidir el pueblo? ¿Dónde estaba la voz y voto del pueblo? En cabildo. En el cabildo, justamente. Exactamente, así como dice Damián, como dice Hernán. Recuerden, cuando yo digo pueblo, ¿sí? Esto es importante que empecemos a diferenciar. Ahí Melanie pone, el 24 de mayo se representa la primera junta firmada por los vecinos. Bueno, ahora vamos a llegar ahí, Melanie, justamente. Cuando yo digo pueblo, ¿sí? Hay que entenderlo también en ese sentido abstracto de pueblo, ¿sí? Porque el pueblo, en aquel momento, y lamentablemente, era considerada solamente la clase vecinal. Y recuerden ustedes que ser vecino o ser clase vecinal no era lo mismo que ser un orillero, ¿sí? Un arribeño, que ser un jornalero, que ser un artesano. Se marcaban las diferencias sociales. Entonces, la clase vecinal, ¿sí? Es la que tenía voz y voto. Y en aquel momento la clase vecinal, recuerde que estaba imbuida de criollos y peninsulares, no olvidemos esta pequeña diferenciación, es aquella clase vecinal que podía ser cristiana, que tenía alguna propiedad, que tenían voz y voto porque dependía o formaba parte de tal o cual familia, digamos. Había una estratificación social que se empezaba a ver. Y atrás, ¿sí? Estaba todo ese empuje urbano, popular, arribeño, ¿sí? De orilleros, como bien le decían peyorativamente porque eran de las orillas, que empujaba también esta cuestión de la chispa de la revolución. Ahora bien, Castelli decía que volvió al pueblo y después venía el fiscal Villota. ¿Recuerdan lo que decía el fiscal Villota? Que Buenos Aires no se podía rogar esa representación porque no tenía la mayoría legal. ¿Y qué proponía el fiscal Villota? Que se reúnan todas las, digamos, provincias del interior para poder votar en conjunto. ¿Y qué dice Juan José Paso, que termina por cerrar el debate? Que es lo que, digamos, da el punto de efecto para proceder a la votación. ¿Recuerdan qué dijo Paso? Paso le pone el moño, digamos, al debate. Juan José Paso. Sí, sentó a Buenos Aires como la hermana mayor. Muy bien, Melanie, exactamente. La ley. Leonardo dice, claro, como están invitados, podían representar. Exactamente, así. Perdón, Melaine, yo dije Melanie. Discúlpame, ahora lo leo mejor. Bien, Melaine, bien. Así como dice la compañera y bueno, el compañero, justamente Paso nos trae este descubrimiento, ya que se hablaba de esta teoría del derecho privado, de la teoría del negocio ajeno, ¿no? Esta hermana mayor de representatividad sobre el resto ante la ocupación, ¿no? Digamos, al estar todo ocupado y todo en guerra, no podía votar el resto, entonces tenía que votar la
provincia que era más representativa para ese momento, ¿no? Entiendan provincia en cuestión más abstracta, no con los lineamientos geográficos que tenemos hoy, ¿verdad? Y así hemos llegado al 23 de mayo, ¿sí? Que definitivamente se había votado la secesión del virrey Cisneros y el cabildo se iba a encargar justamente de formar una nueva junta de gobierno que iba a ser, si se quiere, leal al pueblo que lo pedía. Ahora bien, esperen que subo la plaquita y ustedes me dicen si se ve. Así arrancamos donde dejamos. ¿La ven ahí? Sí, sí. Perfecto, bueno. Acá habíamos dejado justamente la clase pasada, luego de contarse los votos, la resolución era, hecha la regulación con el más prolijo examen, esperen que sigo agregando gente, resulta de ella que el excelentísimo señor virrey debe cesar en el mando y recae provisoriamente en el excelentísimo cabildo, que es el que va a elegir la junta, si se quiere. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo te va? Ahora bien, si tenemos el 23 de mayo esta situación y el 25 de mayo se produce la revolución, ¿qué pasa el 24? ¿Por qué hay revolución si hasta el 23 se había votado la cesación del virrey y el cabildo debía seleccionar una nueva junta de gobierno? ¿Qué imaginan que pudo haber pasado? Porque es determinante el 24. Algo sucedió para que tengamos una revolución. Y esto es importante entenderlo para no hablar directamente de la revolución en sí. ¿Qué pasó el 24? ¿Qué se imaginan? Con esta votación y esta junta que debía justamente seleccionar el cabildo, ¿no? ¿Alguien se imagina qué pasó? Bueno, les cuento entonces. Díganme si pasa la placa. Finalmente, el 24 de mayo, lo que sucede es que el cabildo va a designar una junta, pero que va a estar presidida por el virrey Cisneros. Esa junta va a tener 4 vocales, que van a ser los españoles, Juan Nepomuceno Solá y José de los Santos Inchaurregui, juntamente a los criollos Juan José Castelli y Cornelio Saavedra. Esto burla absolutamente la voluntad popular que se venía gestando en los días anteriores. Burla la votación que se había dado en el debate del Cabildo Abierto. ¿Y qué va a provocar esto? Que Castelli y Saavedra renuncien automáticamente y la situación se hace insostenible. Y ahí sí se produce definitivamente el estallido. ¿Sí? Cambió la placa, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí, profe, está el jueves 24. Perfecto, gracias, Ana. Bárbaro. Entonces, ahí ven que se frustra la votación que había sido encausada para sacar del gobierno a Cisneros. ¿Cómo es posible que se vote la cesación del virrey y se lo vuelva a poner como titular en una junta? Bueno, eso provocó la ira también de las milicias urbanas, las presiones de Castelli, de Belgrano, de Saavedra, de Moreno, de Vieites, de Rodríguez Peña y demás, van a ser cada vez más fuertes, y el 25 de mayo, ¿sí? Ya con digamos, una situación anárquica, convulsa alrededor del cabildo, las milicias urbanas ingresan de manera intempestiva al Cabildo de Mayo y le imponen a la Junta, le imponen al cabildo votar una determinada lista de candidatos que iba a ser la primera junta de gobierno patrio. Es así como la revolución pone definitivamente nuestra primera junta de gobierno que obviamente, dadas las circunstancias, y entre comillas, ¿sí? iba a quedar bajo mando, o fidelidad, entre comillas, como decía recién, a Fernando VII. ¿Bien? ¿Cuál era el programa común que tenía esta primera junta de gobierno? Claramente el gobierno propio y el comercio libre. Gobierno propio porque a pesar de quedar todavía con esa sombra de Fernando VII, iba a ser autónoma, iba a ser independiente, ¿sí? Y el comercio no iba a ser solamente con la metrópoli, o con el viejo, o con la vieja, digamos, madre patria, sino que iba a ser con un comercio libre con determinados estamentos comerciales en los diferentes puntos del virreinato, o lo que era en aquel momento.
la primera junta de gobierno. Esperen que tengo que agregar a alguien. Franco, ahí está. Primera junta de gobierno, los escucho. ¿Quién es nuestro primer presidente patrio entonces? Vamos repasando las cosas que hemos visto hace muchos años. Nuestro primer presidente patrio, ¿quién es? Saavedra. Exactamente, Cornelio Saavedra. Vamos a tener vocales y 2 secretarios. ¿Cuáles van a ser los vocales? Paso, Castelli. Vamos por parte, Hernán. Paso es un secretario. Sí. Castelli es un vocal. Vamos por los vocales primero. Juan José Castelli, muy bien. ¿Quién más? Manuel Belgrano. Muy bien, Héctor. ¿Quién más? ¿Quién más tienen ahí a mano? El representante de la iglesia, ¿quién era? Manuel Alberti. ¿Quién más tenemos? Miguel de Ascuénaga. Miguel Ascuénaga, sí. Exactamente. ¿Quién más tenemos? Juan Larrea, Domingo Mateu. Ahí tenemos a los vocales. Y tenemos a los 2 secretarios. Uno lo mencionó Hernán hoy, el famoso Juan José Paso, que va a estar en todas las actividades de gobierno vida poder en este siglo, o lo van a mover en todos lados. Mariano Moreno. Exactamente. Juan José Paso por un lado, el secretario administrativo y jurídico de la Junta, y ni más ni menos que Mariano Moreno, que recién lo empezamos a nombrar. Vieron que no lo venimos hablando de Mariano Moreno, que era el secretario de guerra de la Junta. Y ahora vamos a ver qué pasó con eso. Queda conformada entonces, ¿sí?, la primera Junta de Mayo, nuestro primer gobierno patrio. Ahora bien, a esto se le va a sumar los diputados que venían del interior en este proceso revolucionario. Y esto es lo interesante de esta primera junta, porque ese mismo día y ese mismo año, mejor dicho, se va a transformar en la famosa y denominada Junta Grande, ¿sí? Esta Junta Grande va a ser ampliamente representativa de todo lo que eran las tierras del virreinato, y es importante porque el interior se incorpora en gobierno central, ¿sí?, y se decide, en base a las representantes del interior, que la Junta Grande va a garantizarles, ¿sí?, a los diferentes estamentos provinciales que ellos elijan sus propias capitales y sus propios centros comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que se les acaba, recuerdan que la vieja Real Cédula Española decía que el virrey, en consonancia con la corona, decidía quiénes iban a gobernar, quiénes iban a ser los intendentes, quiénes iban a ser los encargados del municipio y demás. Bueno, la Junta Grande elimina esa forma de elección y les da a las provincias o a los territorios que iban a independizarse dentro del territorio una autonomía de autogobierno. Esto fue realmente uno de los primeros pasos o atisbos generales que podemos concebir como un sistema federal. Y fíjense que con todas las imperfecciones que tenía, era la idea de la Junta Grande. Ahora, ¿qué pasó? Moreno ¿Por qué renuncia Moreno? Eso iba a preguntar yo. ¿Por qué renuncia bien. Moreno? Hernán, renuncia Moreno, exactamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó con Moreno? Porque la verdad es que la figura de Moreno es una de las figuras una de las tantas figuras tan digamos, cronológicamente, históricamente, historiográficamente estudiadas, debatidas, reflexionadas. Hay opiniones a favor, en contra de Moreno, por tal o por diferentes cuestiones. La realidad, en principio, uno de los puntos basales es que Mariano Moreno, ¿sí?, pertenecía a lo que se conocía en aquel momento como esa famosa clase vecinal de la élite porteña. Porque Moreno tenía un comercio directo por su manejo económico y comercial con muchas empresas o comerciantes en aquel momento ingleses. Entonces Moreno siempre decía que la revolución no debía salir del territorio de la ciudad de Buenos Aires. La revolución no debía expandirse. Debía solamente estar en los márgenes de lo que era, en aquel momento, ¿sí?, la pequeña Buenos Aires. Entonces esto tuvo muchos problemas con los diputados del interior, que empezaron a ver en Moreno un personaje que no iba en coincidencia o en consonancia con las ideas de Belgrano, de Castelli, de Ascuénaga, ¿sí?, posteriormente de San Martín y demás. Entonces a Moreno ahí empieza como a titubear como secretario de guerra y va a decidir renunciar. Va a decidir no formar parte. Hay un famoso escrito de Moreno donde supuestamente él, enojado porque vienen los diputados del interior, dice
que el cabildo debía estar formado solamente por gente de frac y levita. ¿Sí? Según las crónicas, serían palabras de Moreno en aquel momento, que si las tomamos literal, serían palabras un poquito, digamos, políticamente incorrectas para la época, ¿sí? Poquito fuertes, porque no les daban lugar, ¿sí? A esos, hablábamos hoy, a esos diputados que los consideraban despectivamente como ribeños, guerrilleros, o esas masas populares que empezaban a aparecer. Así que, Hernán, por ahí vienen ciertas cuestiones referidas a esta renuncia de Moreno. Una pena, porque la Junta Grande empezaba a demostrar, si se quiere, una conciencia, ¿sí?, política, social de un territorio unificado. Ahora bien, 1810, 1811, si hay una revolución, ¿qué se va a producir? Toda revolución, ¿qué va a tener? Un cambio. Bien, bien. Ahí se cortó, no sé quién habló, pero se escucha mal. Juan, se escucha con mucha interferencia. Hola, hola. Se escucha, no sé si soy yo, ¿el resto lo escucha igual? Se escucha muy entrecortado, Juan. Ahí vamos. Ahí, Gracias. Ahí se escucha mejor. guerra me parece que se van a producir, ¿no? Claro, toda revolución va a tener una contrarrevolución. Van a estar, obviamente, se va a empezar a unar todo el poderío, ahí se escucha mejor eso, le da bien. Se va a empezar a establecer todo este poderío contrarrevolucionario, obviamente, a la Revolución de Mayo. Y los principales focos van a ser Montevideo, Córdoba, Paraguay y el Alto Perú. Estos van a ser los focos contrarrevolucionarios que se van a sublevar, obviamente, contra este proceso revolucionario. Escucho un micrófono abierto. ¿Alguien lo tiene abierto? Ahí está, gracias. Se escuchaba un sonido ambiente. Todos estos focos revolucionarios, como yo bien les decía, se van a dar en este teatro de operaciones. Montevideo, Córdoba, Paraguay y el Alto Perú. Uno de los principales focos va a ser en Córdoba. ¿A que no saben qué personaje histórico que veríamos viendo se subleva contra la revolución? Va a ser un contrarrevolucionario, que fue el héroe de las invasiones inglesas. ¿Liniers? El mismo Liniers, exactamente. El mismo Santiago Liniers se subleva, ¿sí?, porque la consideran oportuna este proceso revolucionario con características emancipadoras, y Liniers va a ser fusilado por miembros de la milicia de la revolución, ¿sí? Dicen las crónicas, y según establece el Archivo General de la Nación, que la orden la habría dado antes de renunciar Moreno como secretario de guerra, y la firma del fusilamiento la llevaría Cornelio Saavedra. Es así como el héroe de las invasiones inglesas pasa a otro plano y se sofoca un punto, digamos, nodal en este proceso revolucionario como era Córdoba. El otro punto era Paraguay. Recuerdan que Paraguay seguía formando parte del virreinato, pero Paraguay ya tenía, si se quiere, su propio territorio y no quería formar parte conjunta de todo este proceso revolucionario. Lo van a mandar a Manuel Belgrano, ¿sí? Lamentablemente Belgrano no va a poder, ¿sí?, ganar las batallas de Paraguarí y Tacuarí, va a perder Manuel Belgrano y va a firmar un armisticio con Paraguay, y a partir de ahí Paraguay se va a empezar a separar mucho más del virreinato y posteriormente va a ser independiente. El otro foco iba a ser el Alto Perú. Recuerdan que el Alto Perú era importante por las minas de Potosí y por la extensión que tenía toda la región del Alto Perú. Lo van a mandar a Juan José Castelli a pelear al Alto Perú, que va a ganar la batalla de Suipacha, y una vez que Castelli gana la batalla de Suipacha, ¿sí?, todavía como Moreno era secretario de guerra, le impide, como yo les contaba hoy, extender la revolución hacia más arriba. Esto hace que, lamentablemente, no se pueda ganar la batalla en Lima. Y los revolucionarios tienen que volver. Cuando vuelven, los realistas españoles vuelven a rearmarse y atacan a Castelli, que pierde la famosa batalla de Huaqui o la del Río Desaguadero. Es así como se pierde una oportunidad histórica de extender el proceso revolucionario, porque Moreno así no lo quería como secretario de guerra. Y el otro foco principal, ¿cuál va a ser que teníamos al lado, cruzando el charco? Montevideo. El Consejo de Regencia va a mandar al famoso y conocido virrey Francisco de Lío. Lo va a nombrar como virrey en la provisoria capital del virreinato del Río de la Plata, que iba a ser Montevideo.
Y fíjense lo que hace el virrey de Lío, le declara automáticamente la guerra a todo este proceso revolucionario de la Junta. Y va a aparecer, ¿sí?, en este teatro de operaciones un prócer, ¿sí?, que yo les diría que para mí, en esta cuestión muy historiográfica, estaría en un lugar muy preponderante. Para mí está en un top 3 indiscutido, ¿sí? Ustedes podrían tener otros, obviamente, y traerlos a debate, pero va a aparecer un personaje que es quien va realmente a interpretar el concepto de la Revolución de Mayo, quien lo va a hacer carne y desde su territorio lo va a querer expandir. ¿Cuál va a ser ese territorio? La Banda Oriental, ¿sí? No sé si se imaginan de quién estoy hablando. En este proceso, cuando ya el Consejo de Regencia manda al virrey de Lío para ocupar nuevamente Montevideo y Colonia, va a sufrir lo que se conoce como el grito de Asensio. Ese grito de Asensio iba a estar instigado por un tal capitán don José Gervasio de Artigas. Artigas es el verdadero exponente del federalismo en el Río de la Plata, que junto con Venancio Rivera y Venancio Benavides, ¿sí? Con Venancio Benavides, van a llevar adelante, ¿sí?, todo este combate intestino dentro de la Banda Oriental contra la ocupación española. Artigas realmente es el caudillo que va a llevar a todo el gauchaje y a todos los pueblos originarios a pelear a sangre y fuego para defender la Banda Oriental, y él decía que la Banda Oriental era parte integrante del virreinato del Río de la Plata y por ende era parte integrante del país que iba a surgir. ¿Me explico lo que digo? ¿Me van siguiendo? Artigas es el caudillo que va realmente a levantar las masas, ¿sí?, populares, ¿sí?, con una gran presencia, con una gran cantidad de número de recursos humanos, y va a ganar la famosa batalla de las Piedras contra las tropas del virrey de Lío, ¿sí?, en la frontera con Montevideo, y va a querer unirse a la lucha armada juntamente con la revolución, ¿sí? Lo primero que va a establecer Artigas es establecer una especie de protectorado con la provincia, todavía no era la provincia, ¿no?, pero era el sector de Entre Ríos, y las milicias iban a poder cruzar el charco para poder abastecerse con armas. Ahora bien, toda esta incipiente, digamos, proceso, si se quiere, entre comillas, si me permite el término coloquial, de aguante, ¿sí?, que tenía Artigas, lamentablemente no va a ser bien visto por cierta clase vecinal de la elite porteña que todavía pujaba porque la revolución cambiara de foco. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Esto empieza a verse en determinadas cuestiones con respecto a la conformación de lo que van a ser los siguientes poderes ejecutivos que van a reemplazar a la revolución, a la primera junta y a la Junta Grande. Es así como todo este proceso artiguista, ¿sí? Es importante que también puedan comprender esto porque en sus memorias, en este famoso libro que ha recopilado este autor uruguayo Washington Reyes Abadie, el famoso libro de Artigas y el federalismo en el Río de la Plata, que hace una biografía muy importante de Gervasio, Gervasio habría dicho: yo soy argentino nacido en la provincia oriental. Ustedes fíjense, argentino nacido en la provincia oriental. Artigas entendía, ¿sí?, que la Banda Oriental podía ser tranquilamente una provincia importante y fuerte dentro de lo que a futuro podría ser la República Argentina, en ese concepto territorial, ¿no? Lamentablemente Artigas va a encontrar enemigos muy acérrimos que no van a permitir que esto suceda y lo van a mandar al ostracismo político, fundamentalmente la historia oficial. Ahora bien, en este derrotero histórico, ¿sí?, nos vamos poniendo ya en fecha, 1810, 1811, se va a empezar a conformar, ¿sí?, un poder ejecutivo de 3 personas, ¿sí?, que ya imagino que todos lo recuerdan o lo habrán visto en algún momento, ¿sí? Empezamos a hablar de esta figura del primer triunvirato, ¿sí? Este primer triunvirato se forma porque la Junta Grande empieza a ver que es posible que empiece a haber alguna administración política un poco más concentrada y no tan amplia. Entonces, estos miembros de la Junta, juntamente con, valga la redundancia, con estos miembros también de la clase porteña que no veían con buenos ojos esta formación de la Junta Grande, van a instigar en formar lo que se conoció como el primer triunvirato. Pero,
ese primer triunvirato debía obediencia a lo que a la postre se va a conocer como la Junta Conservadora. O sea, pasamos de la primera Junta de Gobierno a la Junta Grande y definitivamente a la Junta Conservadora. Que la Junta Conservadora iba a ser una amplitud más grande de diputados del interior, a la cual el primer triunvirato, que ahí lo vemos, otra vez con Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea, debía obediencia en las cuestiones del Ejecutivo. ¿Me van siguiendo? Lo primero que hace el triunvirato, una de las primeras, digamos, normas que va a implementar, va a ser el famoso reglamento orgánico, ¿sí? Que el reglamento orgánico es muy interesante porque empieza a establecer una base de división de poderes, a lo que estudió en algún momento el barón de Montesquieu, francés, que traía, ¿sí?, que el republicanismo debía consistir en esta división de poderes, ¿no? Del ejecutivo, legislativo y judicial. Si bien era algo muy incipiente, se empezaba a implementar de a poco. Ahora bien, vuelvo a reiterar la importancia de que la responsabilidad del primer triunvirato iba a recaer en lo que la Junta Conservadora decidiera. ¿Y ustedes qué piensan con respecto a esto? Porque el primer triunvirato iba a estar formado por estos tres hombres que yo les acabo de mencionar, Paso, Zarratea y Chiclana, pero iba a tener la presencia de un secretario de gobierno que lo ven en la placa de abajo, que no sé si alguno lo reconoce. Iba a ser una presencia muy, muy, muy omnipotente para la época. ¿Alguien lo reconoce, el de la placa de abajo que va a ser el secretario de gobierno? Y yo me la juego. Es la idea, Hernán, por favor. Mariano Moreno. No precisamente. O Manuel Belgrano, una de dos. Tampoco. Bernardino Rivadavia. Bueno. Pero bien, gracias, Hernán. La idea es que también participen, ¿eh? Va a venir un personaje a empezar a aparecer en las sombras, ya no, digamos, no tan en las sombras, ya de forma más explícita. Este sujeto, ¿sí?, muy de la élite porteña, que empezaba a pergeñar que el primer triunvirato tenía que ser un ejecutivo fuerte y que no debía depender de una junta conservadora. Rivadavia decía, la junta conservadora forma parte de los oriceros, de los arribeños, de los jornaleros, de las clases populares, que nada tienen que decir nosotros que somos los hombres intelectuales. Eso decía Rivadavia. Nosotros somos los hombres de las luces, lo que debemos llevar adelante, ¿sí?, un proceso de constitución de país. Es así como, definitivamente, el primer triunvirato, en las primeras disposiciones, va a empezar a librarse un poco, ¿sí?, si se quiere, de los vestigios de la Junta Conservadora. Y este primer triunvirato, fíjense las primeras disposiciones que va a empezar a poner en debate y va a empezar, digamos, a implementar. En principio se va a sancionar el famoso decreto de la libertad de imprenta y la libertad de la seguridad individual. Si bien es importante para la época, porque la libertad de imprenta que sanciona el primer triunvirato tiene que ver con abolir la censura previa, excepto para las publicaciones eclesiásticas. Ahí vemos, si se quiere, la fuerza de la Iglesia. Pero va a traer, sí, si se quiere, con este decreto de seguridad individual, lo que hoy conocemos como las garantías constitucionales, ¿sí? Va a empezar a implementar para la época el derecho a la vida, la honra, la libertad y fundamentalmente el derecho a la propiedad. Este derecho a la propiedad, que va a empezar a desarrollarse como la propiedad privada, va a empezar a traer sus primeros problemas en este incipiente proceso post-revolucionario. Asimismo, va a sancionar un estatuto provisional que va a depender directamente de la legitimidad y la representación de Fernando VII. A través de este estatuto, ¿sí?, provisional, Bernardino Rivadavia va a hacer fuerza para poder después eliminar a la Junta Conservadora. Porque fíjense también lo que hace Rivadavia. Se saca de encima a Cornelio Saavedra, lo destituye de su cargo militar y lo manda con el ejército de reserva a la provincia de San Juan. Estos movimientos de pinzas y estratégicos de Rivadavia empiezan a conformar una reorientación del primer triunvirato, porque va a conceptualizar nuevamente las doctrinas del centralismo borbónico. No va a dejar que las juntas provinciales elijan a sus propios representantes, sino que se los va a imponer, como hacía la vieja Real Audiencia, ¿recuerdan? Va a incorporar las cámaras de apelaciones, ¿sí?, y va a crear lo que se conoció a la postre como la nefasta Comisión de Justicia. ¿Qué significa esto?
A través de esta cuestión de las cámaras de apelación, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bueno, a través de toda esta constitución, si se quiere, ¿no? De las cámaras de apelaciones, de reformar un poder judicial y demás, o de un incipiente poder judicial, empezaron a establecerse, como yo les decía hoy, con este decreto de seguridad individual, las primeras garantías constitucionales. Bien, se hablaba del estado de excepción, que a la postre se conoció como el estado de sitio, ¿sí? La famosa inviolabilidad de la morada, el juicio previo, el debido proceso legal, ¿sí? Nadie puede ser arrestado sin previa autoridad competente, firma de autoridad competente, todas las cuestiones de las garantías constitucionales. Pero va a crear esta comisión de justicia. Esta comisión de justicia que se crea era como una justicia paralela a la otra justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Esta comisión de justicia se crea para, como decía la Carta Orgánica del momento, del Estatuto Orgánico, para, ¿sí?, cierta parte de la población que no debía formar parte, ¿sí?, de determinada clase social. Como ellos tenían un desprestigio enorme, como hablábamos siempre de los arribeños y de los orilleros, crearon una comisión aparte para que estas personas puedan ser perseguidas y puedan salir, si se quiere, de la vista o de la visión social de la clase vecinal porteña. Es así como esta comisión de justicia podía agarrar a cualquier persona que encontrara en la calle, alistarlo obligadamente al ejército o colgarlo de un árbol. Esas eran las aplicaciones que tiene la comisión de justicia. Si entendía, sin orden de autoridad competente, como vimos recién, si entendía que determinada persona podía ser peligrosa para tal o cual fin. Esto era un tiro de gracia, si se quiere verlo de esta manera, a aquel proceso popular de las masas que había apoyado de manera ferviente el proceso revolucionario. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y en la cuestión económica, lamentablemente, este proceso rivadaviano va a incorporar lo que es el libre comercio. El libre comercio no va a ser protectorio con las manufacturas vernáculas o las materias primas vernáculas y va a abrir el comercio ¿a quién? ¿Quién era el principal comerciante, el principal país que tenía o que veía el mercado como un producto mundial? Inglaterra. Exactamente. Justamente los ingleses que va a abrir el comercio para que ellos puedan, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de impuesto, gravamen o arancel al estilo de Donald Trump hoy, poder restringir el ingreso de mercaderías que de alguna manera terminan destruyendo, ¿sí?, las mercaderías locales. Y la otra potestad que se va a tomar a sí mismo este primer triunvirato es firmar el famoso armisticio con el virrey Elío, o de Elío, mejor dicho. ¿Sí? Gran golpe de efecto al proceso revolucionario que estaba llevando adelante don Gervasio Artigas, porque Gervasio ya se había levantado en armas contra los realistas españoles del virrey de Elío y había ganado batallas importantes. En cambio, el primer triunvirato va a firmar un armisticio con el virrey, para que no haya más guerras entre ambos bandos, y el primer triunvirato va a reconocer la soberanía de Fernando VII. Es así como definitivamente, ¿sí?, este proceso de viraje del primer triunvirato le da el golpe de efecto a Artigas y empiezan a establecerse, digamos, divisiones muy importantes con respecto a cómo llevar adelante el proceso revolucionario. Ahora bien, este primer triunvirato, si bien establece un principio de armisticio con el virrey de Elío, el rey de Elío no lo va a cumplir y va a volver a intentar invadir Buenos Aires. Una vez más, Artigas se levanta en armas y lo impide. Y va a aparecer otro prócer importante, un tal almirante Brown, no sé si alguno lo habrá escuchado, jefe naval, que con la escuadra naval va a sitiar Montevideo, va a bombardear Montevideo y va a ganar la famosa batalla del Buceo. Esto va a permitir, ¿sí?, que las milicias, que todavía eran de la revolución, puedan rearmarse y hacerle frente a este primer triunvirato. Ahora bien, recuerdan que este triunvirato había establecido un estatuto provisional que tenía que ver con una asamblea que iba a declarar la independencia, porque hasta ahora estaba el proceso revolucionario y sobrevolaba la idea de poder declararnos independientes. Todavía no se sabía bien qué tipo de independencia se quería declarar. Pero bueno, Bernardino Rivadavia,
había firmado, como estaba en el primer triunvirato, que esta asamblea iba a formarse para declarar la independencia. ¿Qué pasa en 1812? Por orden de Rivadavia, esta asamblea se disuelve. La misma que él habría creado, se disuelve. ¿Y por qué se disuelve? Por ser nula, ilegal y atentatoria a los derechos de los pueblos, contra la autoridad de este gobierno y contra el Estatuto Constitucional Jurado, reconocido y sancionado por la voluntad de las Provincias Unidas, comprometiendo de un modo criminal los intereses de la patria. Una vez que el triunvirato disuelve la asamblea de la Asamblea General que debía declarar la Constitución, aparece en escena otro prócer, quien levanta las milicias del interior e imbuido dentro de lo que se conoció como la Logia Lautaro, esta logia masónica, ¿sí?, que fue creada en Inglaterra, pero con ideas de emancipación para los pueblos de Hispanoamérica, empieza a formar, ¿sí?, otro proceso de levantamiento contra este ejecutivo que era el primer triunvirato. Ya saben de quién estoy hablando. Van a aparecer los famosos granaderos a caballo, a la orden del general San Martín, quien, en la que ya se conocía, bueno, todavía no era la Plaza de Mayo, era la Plaza de la Victoria, ¿sí?, va a imponer la destitución obligatoria del primer triunvirato. Es decir, la presencia de San Martín y esta abolición del dictamen de la Asamblea General va a llevar a que San Martín, junto con las demás milicias, presionen para que caiga el primer triunvirato. Es así como se va a formar el segundo triunvirato, ¿sí? Bajo las presiones del general San Martín, este segundo triunvirato, que una vez más lo vemos formado por Juan José Paso, pero va a incorporar a Rodríguez Peña y a Antonio Álvarez Jonte. ¿Qué decía el estatuto de la creación de ese segundo triunvirato firmado por San Martín? ¿Para qué se creaba? Para proteger la libertad del pueblo, para que pudiese explicar libremente sus votos y sus sentimientos, dándole a conocer de este modo que no siempre están las tropas para sostener los gobiernos y autorizar la tiranía. Fíjense las palabras de San Martín. Dándole a conocer de este modo que no siempre están las tropas para sostener los gobiernos y autorizar la tiranía. Ya San Martín, gran héroe, bueno, de la época y emancipador y con toda esta idea independentista venía a traer, ¿no?, lecciones, sí, que no fueron aprendidas en el futuro. ¿Cuál iba a ser el lema troncal de este segundo triunvirato? La independencia y la Constitución. Ya se agrega, si se quiere, otro lema que iba a ser muy importante en esta conformación independentista: la Constitución. Ahora bien, el aura del segundo triunvirato, si bien va a intentar establecer un proceso independentista y constitucional, lamentablemente no va a poder llegar a concretarlo. Pero sí lo que va a concretar es aunar, recuerdan que hablábamos de la Junta Grande, de la Junta Conservadora, va a poder volver a aunar, ¿sí?, a todos los diputados del interior para poder crear la primera asamblea constituyente, que fue conocida como la famosa Asamblea del año 13, que iba a ser la encargada, definitivamente, de declarar la Constitución. Que vamos a ver que tampoco lo logró, pero para la época, la asamblea iba a ser la primera asamblea constituyente, con la presencia de todos los diputados de todas las provincias para llegar definitivamente a este proceso independentista. Se inaugura definitivamente en enero de 1813, es la que aprueba la marcha patriótica, la fiesta civil del 25 de mayo, se declara soberana, ¿sí?, aparece el escudo nacional como sello distintivo, y como cuestión importante declara la libertad de vientres. ¿Alguien sabe lo que es la libertad de vientres? ¿Alguien se imagina qué es la libertad de vientres? ¿Tiene que ver algo con la abolición de la esclavitud? Ahí vamos, Lucas, ahí vamos. No es la abolición, no es la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud, Luis, la cantidad de embarazos, no, ahí vamos, Luis. Va por ahí. La abolición de la esclavitud. Esperen que tengo que... No sé, esperen un segundo, creo que tengo gente esperando afuera. Ah, no. Bueno, ahí está. Sí, le decía al compañero, la abolición de la esclavitud va a ser recién establecida con la Constitución Liberal de 1853. Ahí vamos a tener la abolición de la...
Lo que antecede, que es importante la obra legislativa de la Asamblea del año 13, es la libertad de vientres, que los hijos justamente de los esclavos van a ser libres. ¿Sí? Ahí como, bueno, justamente aporta Eduardo, los hijos de los esclavos. Los hijos de los esclavos van a ser libres. ¿Sí? Es un proceso enorme para la época. ¿Sí? Fíjense que ya estamos en inicios del siglo XIX. Pero la abolición todavía va a tardar algunos años más. Ahora bien, esta Asamblea del año 13, que bien se declara soberana, va a tener un pequeño error también, más allá de la famosa obra legislativa de la Asamblea, que es sostener, ¿sí?, la concepción librecambista. Una vez más, la Asamblea va a permitir, ¿sí?, el librecambio con los productos de corte inglés. ¿Sí? Esto va a seguir siendo lesivo para la industria vernácula, para los productores locales, porque al seguir ingresando mercadería de afuera, se sigue deteriorando la mercadería o la materia prima doméstica. Bien. ¿Esto qué muestra? Que gran parte de estos constituyentes de la Asamblea tenían ligazones con el comercio inglés. Por eso lo permitían. Más allá de que también se le puede destacar que había abolido el tributo que pagaban los indios y los pueblos originarios, ¿no?, a los cuales los consideraba realmente como hermanos. Ahora bien, en este proceso ya, 1813, va a aparecer otra figura importante en la historia argentina, que también formaba parte de la logia Lautaro, pero no con las ideas independentistas de San Martín, un hombre más ligado a las ideas rivadavianas, ¿sí?, que va a asumir como el presidente de la Asamblea. ¿Alguien sabe quién fue Carlos María de Alvear? ¿Le suena a Carlos María de Alvear? Bueno, Carlos María de Alvear era otro personaje, ¿sí?, de la historia argentina, muy ligados a las ideas rivadavianas, muy ligados al centralismo de la élite porteña, ¿sí?, a la élite, digamos, de la aduana y el puerto, ¿sí?, que si de alguna manera empieza a ver que lo que podía independizarse de esta parte del territorio podía formar parte de las colonias británicas. ¿Sí? Carlos María de Alvear, este personaje, empieza a ver que todo este proceso revolucionario podía ser tenido en cuenta para que sigamos siendo colonia de otra metrópoli, no de España, sino de Inglaterra. Entonces, va a impedir que la Asamblea declare la independencia, porque va a concentrar los logros de esa Asamblea y ese poder de manera subrepticia para que sea trasladado como colonia a Inglaterra, o para que seamos colonia de otra metrópoli. Quien se entera de esto no es nada más y nada menos que Juan José Paso, otro héroe, otro prócer, que intenta un golpe interno para destituir a Alvear, presidir la Asamblea y declarar la independencia. Lamentablemente, el proyecto de Paso de formar un nuevo Congreso fracasa, es detenido y es llevado también al ostracismo político. Y acá se sepulta definitivamente el proceso independentista. A partir de acá, con estas ideas de la Asamblea del año 13, no se va a lograr, ¿sí?, la independencia tan ansiada. En el medio, ¿sí?, empiezan a sucederse, ¿sí?, diferentes batallas que tienen que ver con este periodo de 1812 y 1813, ¿sí?, que van a ser históricas, digamos, para defender las cuestiones territoriales o las fronteras, mejor dicho, que iba a empezar a conformar la futura República Argentina, ¿no? Una de las batallas troncales, obviamente, va a ser la batalla de San Lorenzo, que ya ustedes la sabrán, el combate de San Lorenzo, por las tropas de San Martín, ¿no?, el bautismo de fuego de los granaderos a caballo, que va a blindar definitivamente la parte del río Paraná, así evitando también los ataques que todavía seguían manteniendo el virrey Elío, ¿sí? Se va a dar también lo que se conoció como la batalla de Tucumán, de Belgrano, la batalla de Salta, que fue también apoyada por los infernales de Güemes. Lamentablemente Belgrano, con el ejército mal herido que tenía el ejército del norte, lo van a abandonar en esta batalla. Va a perder Vilcapuzzo y Ayohuma, dos batallas que hubiesen permitido que el territorio sea más amplio. Y va a tener que resguardarse en Jujuy durante mucho tiempo y se va a llevar adelante lo que la historia conoció como el famoso éxodo jujeño, ¿no?
permitir que, lamentablemente, por el triunfo de Vilcapuz y Aylhuma, el ejército del Alto Perú, a mando realista, ingrese en aquellas provincias, y Belgrano, con la famosa táctica de la tierra arrasada, se vaya con toda la población, con todo este éxodo jujeño, y se refugie nuevamente en Tucumán. Y así como se pierde de alguna manera el norte, ¿sí?, en manos del Alto Perú, en manos de los realistas una vez más. Ahora bien, con el paso del tiempo, ya en 1812, 1813, quien volvería a recuperar cierta parte territorial va a ser, como yo les decía recién, el famoso caudillo Martín Miguel de Güemes, con los Infernales, que en aquella famosa batalla que se conoció como es del Puente de Márquez, va a vencer las tropas de Pío Tristán I y después de Joaquín de la Pezuela, para definitivamente blindar la zona de Salta y empujar hacia más al norte, ¿no?, al ejército realista, que todavía seguía combatiendo a nombre del virrey Elío. Ahora bien, así como veíamos recién esta cuestión de la Asamblea del año 13, a Artigas le había llegado la invitación a formar parte de la Asamblea, porque recuerden que la Asamblea era constituyente, al ser soberana podía convocar a los diferentes representantes, diputados de los diferentes territorios. Le había llegado, como representante de la banda oriental, la invitación a formar parte del Congreso Constituyente, con estos ideales que hablamos recién de declarar la independencia y la posterior Constitución. ¿Qué pasa con Artigas? Artigas se da cuenta de que Buenos Aires ya lo había dejado, valga la redundancia, en banda, ¿sí?, en la banda oriental, y él establece un congreso paralelo, que fue el famoso Congreso de las Tres Cruces. En este Congreso de las Tres Cruces se establece el acta fundacional de lo que va a ser el federalismo en el Río de la Plata. ¿Qué quiero decir con esto? Que los orientales, al mando de Artigas, son los primeros que van a entender que realmente el poder lo tiene el pueblo, que realmente existe la soberanía popular. Y que si la banda oriental se integraba a las Provincias Unidas del Río de la Plata como un territorio autónomo, no lo iba a hacer por la sumisión, o no lo iba a hacer como una provincia más. Lo iba a hacer por lo que se conoció como la unión por pacto. Esto es, entendiendo todas las prerrogativas y derechos autónomos que iba a conservar la provincia oriental. ¿Me van siguiendo? Tanto sean sus territorios, sus cabildos, sus comisionados y demás. De esta manera, ¿sí?, y a través de este Congreso, Artigas manda a los diputados de la banda oriental a la Asamblea General Constituyente que recién vimos, para votar definitivamente estas disposiciones normativas de la provincia. Todavía Artigas no se había enterado, lamentablemente, que Carlos María de Alvear ya tenía pensado entregar todo el territorio como colonia inglesa. Fuera de esto, lo importante de Artigas es que manda a los diputados con lo que la historiografía se conoció con las famosas instrucciones de Artigas. Estas famosas instrucciones de Artigas van a tener un lema fundamental que ustedes, fíjense, va a ser independencia y constitución. ¿Ese lema de quién era? Que lo vimos recién. Recién vimos que el lema era independencia y constitución. ¿Qué poder ejecutivo que vimos recién tenía el mismo lema? El segundo triunvirato. Exactamente, Hernán. Así como bien dice Hernán, el segundo triunvirato tenía este lema. El de Rodrigo Peña, el de Álvarez Jonte, el de Juan José Paso. ¿Qué quiere decir esto? Que Artigas veía en esta representación federal rioplatense esas prerrogativas del segundo triunvirato que tenían que ver con las ideas de San Martín. Ustedes fíjense lo importante que van a ser estas instrucciones de Artigas, ¿sí?, que van a ser van a tener un contenido federal y confederal tan fuerte que van a generar un cimbronazo en la Asamblea General de 1913. Fíjense lo que establecía el artículo 1 de las instrucciones que los diputados llevaban en nombre de Artigas. La declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de la España es y debe ser totalmente disuelta. Ya Artigas decía, nada que ver nosotros con España. Cortamos el lazo definitivamente
Artigas teniendo dentro de la banda oriental todavía la presencia en Montevideo del virrey de Lío y batallando constantemente contra las tropas realistas. Manda esta proclama al Congreso también para que entiendan la gravedad de la situación. Yo estoy batallando acá con un ejército superior, necesito abastecimiento, no me lo dan, pero yo llevo estas instrucciones para que se puedan votar. Fíjense la lucidez de Artigas y los diputados para poder pergeniar este proyecto, esta acta, si se quiere, federativa, ¿sí?, del Río de la Plata, que va a ser expuesta en la Asamblea General Constituyente. ¿Qué más nos traen como novedoso estas instrucciones? Fíjense el artículo 2. Como yo les decía hoy, no iba a ser una incorporación por sumisión o por obediencia, si se quiere, a la Asamblea, sino que iba a ser por una confederación por pacto recíproco entre todas las provincias que forman ese Estado. Fíjense la importancia de esto, ¿sí? Porque ya nos está marcando Artigas que quería incorporarse de igual a igual a cualquier provincia, incluida Buenos Aires. La banda oriental no iba a estar por debajo de nadie, sino que iba a haber un plano horizontal. Por eso, los diputados con las instrucciones debían sostener la confederación por pacto. ¿Me van siguiendo? Bien. Ahora, tan clara la tenía Artigas en aquel momento, tan clara la tenía, que fíjense lo que establece en el artículo 19. ¿Dónde debía estar la sede de gobierno de las Provincias Unidas? Artigas decía, debía estar en cualquier lugar del territorio, menos en dónde. En Buenos Aires. Porque Buenos Aires era el foco contrarrevolucionario. Donde se había hecho la revolución, había triunfado la contrarrevolución. ¿Me van siguiendo? Ya esos vestigios de la Revolución de Mayo empezaban a desvanecerse. Y Artigas era el único que los mantenía cruzando el charco. Entonces pedía, usted imagínense cuando llegaron las instrucciones de Artigas a la Asamblea y los diputados de la elite porteña veían que Artigas disponía que la capital no iba a ser Buenos Aires. Bueno. Otro punto nodal de las instrucciones de Artigas que le pega de lleno en la fibra íntima a la elite más conservadora porteña de Buenos Aires es que él establecía la libertad del comercio interprovincial. Lo que no establecía Buenos Aires porque era dueño de la aduana y del puerto. Entonces, ¿qué decía Artigas? Nosotros tenemos que comerciar y tener diferentes focos de comercio, diferentes puertos, ¿sí?, o preferencias portuarias. Por eso, ¿qué hace? Reconocemos la potestad del puerto y la aduana de Buenos Aires, pero la banda oriental puede ofrecer 2 puertos nuevos, Maldonado y la Colonia del Sacramento, para que Buenos Aires no tenga el monopolio del comercio interior y exterior. ¿Qué más propone Artigas? La división de poderes. Bien diferenciada. ¿Qué decía Artigas, artículo 6? Estos poderes jamás podrán estar unidos y serán independientes. La verdad que leyendo estas cuestiones de Artigas en el 2025 es más entrañable leerlo y releerlo, ¿no? Realmente esta cuestión que él marcaba en 1803. Por ende, si esa era la cuestión, ¿cuál era la forma de gobierno? Iba a ser republicana, ¿sí? Principio de poderes, separación de poderes. Ahora bien, llegan las instrucciones, se debaten las instrucciones, llegan los diputados de la banda oriental al Congreso, a la Asamblea Constituyente del año 13, y a ver, díganme ustedes qué creen que pasó. ¿Qué pasó con todo este compendio hermoso que trajeron los diputados de la banda oriental? Lo expusieron en la Asamblea General Constituyente. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué se imaginan? Luis dice no se aceptó. ¿Alguien más? Todos en contra de Artigas. Lucas, todos en contra de Artigas. Bien, ¿alguien más? Hay voces que no he escuchado nunca todavía. Me gustaría escuchar otras voces. Ya tengo varios identificados. Héctor, la Asamblea no la aprueba. Bien, está bien. Es así. Claramente. No lo aprueba la Asamblea. Así como también dice Damián, Leonardo. Ni se acordó y continuaron. Perdón, Leonardo, no te entendí el mensaje. Ni se acordó, dice, y continuó. Ah, que sea Buenos Aires. Bien, ahora sí te entendí.
Bueno, así como bien ustedes están marcando, si bien claramente con todas, digamos, la Asamblea consideró esto como una afrenta, lo consideró como un insulto. ¿Y saben qué hizo además de no aprobar, de no debatir las instrucciones de Artigas? Echó a todos los diputados de la banda oriental. Los echó, los devolvió a la banda oriental. Ustedes no son de acá. Y nosotros no tenemos ninguna intención de que ustedes se incorporen a ningún lado. Ustedes háganse cargo de la banda oriental y acá Buenos Aires va a decidir cómo llevar esto adelante. Pero fíjense que ahí se parte el proyecto federalista que tenía en mente Artigas con todo el territorio. ¿Sí? Lamentablemente va a ser expulsado, los diputados son maltratados y definitivamente Artigas se tendrá que empezar a conformar con establecer un Estado federal dentro de la misma banda oriental. Pero no tenía la fuerza suficiente militar ni la cantidad de hombres suficientes para hacerle frente a, por un lado, parte de vestigios del Imperio Español, y por el otro lado, el otro imperio amigo del Imperio Español que empezaba a penetrar la banda oriental, que era el Imperio Portugués. ¿Sí? Porque si bien empieza el decaimiento del Imperio Español, ya con el virrey de Lío, aparece en escena otro imperio, que es el Imperio Portugués. ¿Sí? La famosa Casa de Braganza, que se va a instalar en Brasil, y va a querer anexar la banda oriental. 1814. ¿Qué pasa en el mundo en 1814? ¿Recuerdan cuando hablamos de Napoleón? Bueno, ya para la época de Napoleón, 1814, había perdido la batalla de Leipzig, ¿sí? Se había firmado el Tratado de Fontainebleau, ¿sí? Y definitivamente había sido recluido Napoleón en la isla de Elba. Se conformaba un nuevo concierto europeo de alianzas y de potencias ganadoras: Prusia, Rusia, Austria, el Reino Unido, bueno, Francia postnapoleónica y demás. Y se iba a establecer ya para 1814, 1815, el famoso Congreso de Viena. ¿Qué decía el Congreso de Viena? Que las colonias de los imperios debían volver a formar parte de los imperios como estaban antes de la invasión napoleónica. ¿Qué quiere decir esto? Que las colonias que eran del Imperio Español iban a volver a ser del Imperio Español. ¿Y quién vuelve al poder en la monarquía en España? ¿Quién vuelve? ¿Quién creen que vuelve? ¿Qué monarca estaba acá sobrevolando siempre? ¿Fernando VII? El mismo, exactamente, como dice Jesús. Vuelve Fernando VII al trono y promete reconquistar todas sus colonias y aplastar cualquier movimiento independiente. La Asamblea, ¿sí?, que había ya desprestigiado, si se quiere, las instrucciones de Artigas, ¿sí?, vuelve a reanudar las sesiones y a pedido del triunvirato, que ya estaba cooptado por parte de la ley porteña, ya no estaban los que se habían conformado con Alberto Lautaro, presiona para formar, digamos, un ejecutivo de una sola persona. Lo que la historiografía va a llamar como el famoso directorio, ¿sí? Un director que iba a tener como ese grado, si se quiere, hoy de presidente, que iba a tener 3 secretarios y 9 funcionarios ministeriales. Ahora bien, ¿quiénes va a ser designado de acuerdo al estatuto que había establecido la Asamblea? El primer director de Estado que vamos a tener va a ser el famoso Gervasio Posadas. Que Gervasio Posadas, otro hombre proclive a cualquier invasión foránea que destruyera lo vernáculo, era el tío de Carlos María de Alvear. Para que ustedes vean, el nepotismo argentino no es de ahora, sino que es del propio del siglo y de la conformación como república, ¿no? Aparece ahí Gervasio de Posadas, que va a ser el primer... Esperen que alguien se sume. Permitir. Ahí está, a Paola. Ahí está. ¿Qué va a hacer Gervasio de Posadas ni bien asume? Va a negociar con Fernando VII. Le va a decir a Fernando VII: acá te volvemos a esperar, querido monarca, y en nombre tuyo vamos a aplastar cualquier tipo de revolución intestina, ¿sí? Y vamos a librar una guerra directa contra los pueblos litorales que defendía Artigas. En este momento es cuando provincias como, ya conformadas, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, desconocen las Misiones Orientales, desconocen la autoridad del directorio de Gervasio de Posadas y establecen una guerra interna y le juran fidelidad al protector de los pueblos libres. ¿Quién era el protector de los pueblos libres? Ni más ni menos que Artigas. Se va a conformar esto que soñaba Artigas, esta confederación por pacto, de estas provincias,
y van a reconocer a Artigas como su legítimo protector de los pueblos libres. Y acá esto se va a particionar y va a quedar por un lado el poder central, más recalcitrante porteño de Buenos Aires, en base al directorio, y por el otro lado, los pueblos libres. Y a partir de acá, las guerras intestinas civiles van a ser entre el poder central porteño de Buenos Aires y los pueblos libres de Artigas. Con un paraguas que era ver qué hacíamos. Si poníamos definitivamente, por la ley porteña, un monarca español, si veíamos de poner un portugués, y algunos van a traer la idea de coronarnos también con un monarca francés. O sea, aparecían 3 monarquías en el medio de las guerras civiles. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? En este contexto, claramente, y bajo la sublevación de provincias importantes como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, fundamentalmente, la situación de Posadas como director no es bien vista, digamos, hay mucha presión sobre su estilo de gobierno. Ya muchos habían visto que esta cuestión de jurarle nuevamente fidelidad a Fernando VII no era bien vista, tampoco era bien vista por parte de la élite porteña que prefería otro monarca y ya no un español. ¿Sí? Ahora vamos a ver esas diferencias. Entonces se empiezan a sublevar diferentes ejércitos del interior. ¿Sí? Es así como definitivamente Posadas renuncia al cargo y asume su sobrino. ¿Recuerdan que hablamos recién de Carlos María de Alvear, que presidía la Asamblea del año 13? Bueno, ahora va a ser el director de Estado. Recuerden que Carlos María de Alvear quería que seamos colonia británica. Ya no iba por el lado de la corona española. Bueno. ¿Qué se produce en Fontezuela, cerquita de la ciudad de Mercedes? La famosa sublevación. ¿Qué es la famosa sublevación de Fontezuela? Son jefes militares, como por ejemplo el general Bustos en Córdoba, y demás jefes militares, como después va a ser Estanislao López en Santa Fe, el brigadier Estanislao López, como va a ser después el general Francisco Ramírez en Entre Ríos, que se sublevan a la autoridad del directorio y deciden que no van a pelear en las guerras intestinas. ¿Sí? Deciden que no le van a hacer la guerra directa a los pueblos libres y van a reconocer, como yo les dije hoy, al protector Artigas como su legítimo, digamos, líder. Es así como ante esta situación, ¿sí? Carlos de Alvear otra vez renuncia y el cabildo vuelve a asumir el mando. Aparece otra vez la figura del cabildo, que había quedado un poco, si se quiere, relegada, ¿no? Después de ver la asamblea, el directorio, aparece el cabildo que realmente seguía dominado por la clase vecinal porteña, ¿sí? Y elige como director de Estado José Rondó, un militar que lo vemos en la placa de la derecha, un militar que había participado obviamente en guerras independentistas, pero también un militar que entendía que Buenos Aires debía ser el leitmotiv de todo tipo acto revolucionario con fidelidad a un monarca. Ahora bien, si bien lo designan a Rondó, Rondó no se encontraba en la capital porque se encontraba combatiendo a las tropas de Artigas, va a asumir de manera interina el famoso Álvarez Thomas. ¿Sí? Álvarez Thomas, de alguna manera, va a quedar con ese mando militar en la provincia de Buenos Aires y va, así se quiere, a intentar establecer un pacto con Artigas que no va a funcionar, porque Artigas lo va a ver a Álvarez Thomas como otro, si se quiere, otra personalidad destacada, digamos, de los militares de Buenos Aires que no venían a ayudar a la banda oriental, sino que venían a entorpecer esta lucha emancipadora. Es así como definitivamente, ante esta situación, el 29 de junio de 1815 se da lo que parte de la historia oficial no contó, no cuenta o relega, ¿sí?, en todo este desarrollo histórico, que es la primera independencia que se da en este suelo. El 29 de junio, en lo que se conoció como el Congreso de Oriente, en Arroyo de la China, en Concepción del Uruguay y Entre Ríos, ¿sí?, el famoso protectorado de Artigas, que bien les venía hablando recién, ¿sí?, además de la banda oriental, de Entre Ríos, de Corrientes, las Misiones Orientales, de Santa Fe y de Córdoba, ¿sí?, juran la independencia o la primera independencia del Río de la Plata. Obviamente, estamos hablando de junio de 1815.
¿Qué pasaría el año siguiente? 1816. Declara la independencia. Ah, muy bien, ahí vamos. Pero ¿qué pasa entonces si la independencia es de julio de 1816? ¿Qué pasa con esta independencia? ¿Alguien había escuchado esta independencia alguna vez? ¿Alguien la había leído? ¿Alguien había tenido contacto? Luis me dice que no, ¿alguien más? No, yo tampoco. Hay una Bien. película. No. Sí, Hernán. Hay una película que está muy buena y que es sobre la historia de Artigas, todo lo que hizo. Sí, hay un documental muy interesante de Ese Artigas. es el que vi. Y es nefasto cómo termina muriendo. Es muy terrible. Después de la batalla de Tacuarembó, es terrible lo que pasa. Bueno, Pero bueno, está muy buena la historia. sí, es muy interesante. Por eso para mí está en mi top 3 Artigas. ¿Sí? Esto lo podemos debatir como ustedes quieran. Pero ustedes fíjense que la historia oficial Artigas no lo menciona. Nunca lo menciona. La historia oficial, obviamente, siempre va a hablar de Belgrano, de San Martín, de Moreno, de Paso, pero Artigas no aparece ahí. Aparece, si se quiere, de manera subrepticia, de costado, de manera tangencial, no como la importancia que tiene Artigas. Y digo esto porque esta independencia es la primera independencia que se establece en el Río de la Plata. Cristian, Sí, Jesús. disculpa que te interrumpa. No, me encanta que me interrumpa, Jesús. ¿Y por qué pensás vos que, lógicamente sos historiador, que estudiaste más que nosotros, por qué crees vos que no se merece ese reconocimiento, ¿no? Artigas por todo lo que significó, lo que hizo, y por esta primera junta de independencia de los pueblos libres, ¿no? Mira, Jesús, esta pregunta que es muy interesante y gracias por traerla a debate, te la voy a ir respondiendo con el transcurso de las clases. Pero previamente, porque cuando vayamos avanzando te vas a dar cuenta del por qué, voy a hacer el recurso de la famosa frase trillada, pero que es muy real. La historia la escriben los que ganan. Y vamos a ver que muchos de los que ganaron en este proceso, que dejó de ser independentista vernáculo y pasó a ser independentista foráneo, ¿sí? Hacia afuera, van a reescribir la historia de diferentes enfoques. Porque de acá Artigas no se habla calles grandes que tengan el nombre Artigas. Ustedes fíjense las principales calles de la ciudad de Buenos Aires, qué nombres tienen, empiecen a registrar esas cuestiones, ¿sí? Cruzamos el charco, tuve el enorme privilegio de hace pocos años estar en Uruguay, país que amo y admiro, que me encantaría que forme parte de nuestra, pero entiendo qué pasó, ya vamos a llegar a ese punto, la independencia de Uruguay. Artigas es un prócer, y está en todas las paredes, está en todas las esquinas. Y es importante traer esto, como bien preguntaba Jesús. Pasó a Rosas, lo van a mandar al ostracismo de la historia. Va a ser un tirano, un malvado, por enfrentarse a poderes económicos más grandes, por enfrentarse a élites que querían llevar o que tenían una idea de país o de territorio que no venía por ese lado, venía por otro, venía por un lado del comercio, venía por el lado de la aduana, por el lado de un puerto, ¿sí? Que nada tenía que ver con clases populares, con pueblos originarios, con orilleros, como arribeños, como peyorativamente ellos lo llamaban, ¿no? A priori, te puedo dar ese atisbo de respuesta, Jesús. El resto lo vamos a ir viendo clase a clase porque no me quiero adelantar a un montón de acontecimientos que vamos a ver que van a llevar y van a aumentar más esta respuesta, ¿sí? Dale, En principio tiene que ver con eso. No olvidemos que lamentablemente vamos a ver bien por qué la historia la escriben los que ganan. Vamos a ver lo que pasó en la batalla de Pavón, en la batalla de Cepeda, ¿sí? En la batalla de Caseros, qué pasó ahí, ¿sí? ¿Por qué determinados próceres se van al ostracismo? Bien. Sí. Una vez que se declara la independencia de los pueblos libres, les recomiendo, si a alguien le interesa mucho este tema, yo les recomiendo un libro de gran Pacho O'Donnell, ¿sí? Historiador, revisionista, que también es psiquiatra, que habla justamente, hay un libro dedicado al Congreso, al Congreso de Oriente del Arroyo de la China, ¿sí? Un libro maravilloso. ¿Qué hace una vez? O sea, el directorio cuando se entera de esto, ¿qué hace? Guerra directa, ¿sí? A todo
el protectorado de Artigas, guerra directa, ¿sí?, contra todo el litoral, a poder barrer todo vestigio de esta independencia que no debía formar parte de los libros de historia, de la historia oficial o la historia convencional. Ahora bien, ya para el próximo año, y Buenos Aires enterada de lo que había sucedido, ¿sí?, Buenos Aires dice, tenemos que retomar la posta y formar un Congreso Constituyente que declare una independencia, pero que salga de la Organización de Buenos Aires. ¿Sí? Es así como se va pergeneando, fíjense justamente la fecha, ¿no? El 24 de marzo, nada más ni nada menos, empieza a gestarse este congreso, famoso Congreso de Tucumán, que yo en la primera clase les dije que era un congreso de poca credibilidad, ¿sí? Un congreso de muchas dudas, que va a tener la presencia del resto de las provincias que no formaban parte del protectorado de Artigas. Pero fíjense esto, va a haber representantes del Alto Perú en el Congreso de Buenos Aires, en el Congreso de Tucumán. ¿Y en manos de quién estaba el Alto Perú? ¿En manos de quién estaba el Alto Perú, de acuerdo a las batallas que vimos recién? De los españoles. Exactamente, Hernán. Exactamente, Héctor. El Alto Perú estaba en mando realista, ¿sí? Y van a mandar diputados de Misques, de Charcas, de Cochabamba y de Potosí a formar parte del Congreso de Tucumán para tener mayoría sobre el resto de las provincias. Ese Congreso de Tucumán va a elegir como director de Estado a Juan Martín de Pueyrredón. Que Juan Martín de Pueyrredón, en el Congreso de Tucumán, síganme, va a plantear que debíamos ser parte del Imperio de Portugal. El directorio de mayoría, fíjense que había españoles, ni siquiera formaba parte de España, sino de Portugal. Empezaba a llevar las negociaciones con la corte, la famosa corte de Braganza, la familia de Braganza que ya estaba instalada en Brasil, para que este territorio de las Provincias Unidas forme parte como colonia del Imperio Portugués. En el Congreso de Tucumán, las presiones son tan fuertes de San Martín, de Güemes, de Belgrano, ¿sí? Mismo Artigas, que del otro lado seguía ejerciendo presión con determinados diputados que estaban en Buenos Aires, que a los diputados, ¿sí?, les exigen, con todo este tipo de presiones, que se aboquen a declarar la independencia, que para eso se había formado el Congreso. Es así como definitivamente, y gracias a la presión de los próceres, el 9 de julio de 1816 se vota la independencia de las Provincias Unidas en América del Sur y de la dominación de los reyes de España y su metrópoli. Ahora bien, estaba incompleta la declaración de la independencia, porque si vamos hasta ahí, nos declarábamos independientes, según el Congreso de Tucumán, de España, reyes de España, y de su metrópoli. Ahora, sí, Lucas. No, nada, está bien. Bien. Ahora, recién vimos de que la tendencia del Congreso de Tucumán tenía otro imperio dando vuelta. ¿Quién era? El imperio portugués. Bueno, las presiones son tan grandes con los diputados que los diputados en el acta original, que esto está en el Archivo General de la Nación, en el acta original del Congreso de Tucumán está tachada y está borrada y se le agrega y de toda otra potencia extranjera. Fíjense las presiones fuertes que tuvieron los diputados para, muchachos, declaramos la independencia de España y de lo que venga, ¿ya? Pero declaramos la independencia, después vemos, pero declaremos la independencia, lo había hecho un año antes Artigas, sin ningún tipo de excusa. Independencia total había marcado Artigas. Bueno, una vez que nos declaramos independientes, entre comillas, se va a empezar a decidir o a establecer cuál iba a ser la forma de gobierno que iba a tener las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Cuál iba a ser ese sistema que nos iba a gobernar? Y acá hay muchas
muchos debates sobre las diferentes teorías, ¿sí? Porque iban a estar los republicanos, como Tomás de Anchorena, el diputado por Buenos Aires, que iba a proponer un gobierno republicano, la famosa idea de Belgrano, de establecer una monarquía constitucional que tenga como referencia a un líder inca, que iba a tener la capital en Cusco, y que ese líder inca debía ser del linaje de Tupac Amaru, que fíjense hasta dónde llegó Belgrano, a implementar una monarquía inca. Belgrano soñaba, no sé si esto ustedes lo han escuchado en algún lado, y si no lo han escuchado, me encantaría también escucharlos a ustedes. Belgrano soñaba con formar en esta parte de las Provincias Unidas un Reino Unido, fíjense las palabras, ¿no? Qué fuertes son para nosotros estas palabras, un Reino Unido del Río de la Plata, Chile y Perú. Eso es lo que quería formar Belgrano en un principio. Reino Unido del Río de la Plata de Chile y Perú. Cuando vio que esto no podía ser tan posible, empieza a establecer la teoría de la monarquía incaica. Lamentablemente Belgrano no tuvo ningún tipo de éxito. Y la élite empieza a establecerse, ¿sí? Con una monarquía, pero todavía no sabemos cuál. Pero ustedes fíjense, declaramos la independencia, pero para ver a qué monarquía vamos a pertenecer. Nada que ver a la independencia de Artigas. Y acá les pongo una placa para que ustedes vean cuál era el Congreso de Tucumán y cuál era la Liga de los Pueblos Libres. ¿Sí? En base territorial tenemos casi lo mismo. Pero fíjense la importancia. Y tengan en cuenta que la parte del norte del Congreso de Tucumán estaba alistada con los diputados del Alto Perú. Por ende, el territorio es mucho más pequeño. ¿Se entiende acá arriba? Esta es la famosa... Sí, profe. Sí, Juan. Sí, se entiende. Ah, bien. Esta placa me parece interesante para que ustedes vean cómo estaba, cuál fue la independencia de los pueblos libres y cuál fue la independencia del Congreso de Tucumán. Ahora bien, en este orden, y ya entrando en el año 1818, ¿qué hora estamos? 6:30. Bien, vamos a acelerar un poquito. Se establece lo que se conoce como las estrategias monárquicas, ¿no? Los portugueses entienden de que no era, digamos, algo tan interesante para ellos, si se quiere, que las Provincias Unidas formen parte de la corona lusa o lusitana, en aquel momento, de la familia de Braganza, porque ya eso estaban apostados en Brasil, y de última tenían intenciones en la banda oriental, no en todo el territorio de las Provincias Unidas. A Buenos Aires, en este mismo año, llega la noticia de que Fernando VII iba a mandar una invasión enorme para recuperar todas las colonias, más de 20.000 hombres a reconquistar Buenos Aires, y en el medio, ¿recuerdan a Pueyrredón, que era el director de Estado? Que les había dicho que quería pertenecer también a la parte lusitana de los portugueses. Bueno, Pueyrredón, no contento con eso y viendo que los lusitanos no querían, ofrece el territorio de las provincias a otra monarquía, la francesa. Pueyrredón dice, bueno, podemos pertenecer, ya que no, los lusitanos no quieren los portugueses, podemos coronar un duque francés, el famoso duque de Orleans, que iba a ser rey de Francia. Pasamos de independizarnos de una monarquía española y ponerle cualquier potencia extranjera y a dudar si éramos portugueses o si éramos franceses. Y para eso, y no contento con esto, Pueyrredón, ¿qué hace? Le asegura al duque de Orleans y a la corona, aparte de la corona francesa, que esta independencia trae una constitución, que va a ser la famosa constitución de 1819. Nuestra primera constitución es de 1819. Claramente es una constitución que no fue promulgada porque no pudo ser promulgada, porque era un tratado monárquico de dependencia absoluta, ¿sí? hacia la corona europea, cualquiera sea ella. Es una constitución que no establece ni forma de gobierno, ni forma de Estado, que establece una división de poderes, si se quiere. Hay un poder legislativo que es bicameral, con una Cámara de Representantes, con un Senado, ¿sí? Que hay un poder ejecutivo que iba a ser el director de Estado, y que hay un poder judicial que iba a ser una alta corte de justicia, que iba a tener 9 jueces, 2 fiscales, y bueno. Establecía esta constitución un juicio político, ¿sí? Al director de Estado.
pero mantenía prerrogativas de dependencia con cualquier monarquía europea, lo cual era una afrenta a todo el pueblo del interior que había visto en la Revolución de Mayo y en la independencia de Artigas una autonomía vernácula que ya no iba a tolerar ninguna tendencia monárquica. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Están ahí todavía? Sí. Así no parezco que estoy hablando solo porque no los veo ahora. Bien, Sí, gracias Luis. Venimos, Gracias, venimos. ahí está. Gracias Ana, gracias Leonardo. Bien, en este contexto, llegamos al año 1820, ¿sí? Que acá se produce definitivamente el enfrentamiento, ¿sí? Entre, como yo les dije hoy, estas dos facciones que habían quedado, el poder central de Buenos Aires contra los pueblos libres del interior, ¿sí? Que todavía Artigas seguía peleando contra el invasor lusitano, el invasor portugués. Lamentablemente Artigas, como recién hablábamos creo que con Hernán, si mal no recuerdo, le van a empezar a dejar de dar asistencia militar, va a quedar solo peleando contra los lusitanos, va a perder la famosa batalla de Tacuarembó, se va a tener que exiliar en Paraguay. Es muy triste el final de Artigas, bueno, no lo voy a contar ahora porque es muy largo, pero este año 1820 va a marcar un punto de inflexión entre el gobierno central y los pueblos libres. Recuerdan que estaba Rondó como director de Estado, que lo habíamos mencionado anteriormente después de Porredón. Rondó, viendo el poder que tenía este protectorado de Artigas fundamentalmente en dos figuras, ahí lo vemos en las placas de abajo, el de la izquierda el brigadier Estanislao López, gobernador de Santa Fe, y el de derecha el conocido Pancho Ramírez, Francisco Ramírez, general, ¿sí? de Entre Ríos, gobernador de Entre Ríos, son quienes van a llevar la lucha contra los pueblos, contra el gobierno central en nombre de Artigas en principio. Rondó va a combatirlos directamente, ¿sí? Para terminar con esta sublevación, si se quiere, de los pueblos libres, pero en Arequito, antes de que se produzca la batalla de Cepeda, se produce otra sublevación, que es la del viejo ejército del norte y los viejos vestigios del ejército de los Andes de San Martín, que no se van a plegar a esta lucha intestina entre pueblos libres y el gobierno central. Y van a abandonar al gobierno central a su suerte. Es así como se produce la famosa batalla de Cepeda, en la cañada de Cepeda, en el Arroyo del Medio, este río que divide Santa Fe y Buenos Aires, y los pueblos libres le infligen una derrota total y absoluta al gobierno central. Son vencidas las tropas del general Rondó y triunfan las tropas del gobernador Estanislao López y Francisco Ramírez, las tropas que pertenecían al protectorado de Artigas, ¿no? A partir de ahí cae el gobierno central. La batalla de Cepeda de febrero de 1820 es el certificado de defunción del poder central de Buenos Aires. Se disuelve el Congreso de Tucumán y se disuelve el directorio. No queda autoridad competente. Y de estas cenizas va a surgir la provincia de Buenos Aires como ente de derecho público. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Es así como en este episodio que después se conoce como la anarquía del año 20, nace la provincia de Buenos Aires. En febrero se forma la primera junta de representantes de esta provincia, Nobel provincia, y se designa como primer gobernador de la provincia de Buenos Aires a Manuel de Zarratea. ¿Recuerdan quién era Manuel de Zarratea? ¿Dónde había estado Manuel de Zarratea? En el primer triunvirato, me parece, profe. Muy bien, Juan, el primer triunvirato. Que el primer triunvirato, digamos que corrió el eje de la revolución hacia intereses foráneos. Bueno, es así como asume en este periodo Manuel de Zarratea. Pero todavía, ¿sí? Quedaba, si se quiere, y perdón la palabra coloquial, cierta pica entre Santa
Fe y Buenos Aires, porque se habían perdido muchas tropas. Estanislao López estaba muy enojado con Buenos Aires y tenía la intención de invadir Buenos Aires. Pero antes que se produzca esta invasión, ¿sí? Antes que se produzca esta invasión, se va a firmar un tratado que va a ser conocido justamente como el Tratado de Pilar o la famosa Paz de Pilar, entre 3 provincias, luego de la batalla de Cepeda: Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Este Tratado de Pilar debía establecer el fin de los enfrentamientos entre las 3 provincias, empezar a forjar un futuro Congreso Constituyente en San Lorenzo, ¿sí?, para unir el resto de las provincias, terminar definitivamente con la guerra civil. Las 3 provincias se comprometían a hacer una alianza estratégica, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, ante la posible invasión portuguesa. Todavía nada se decía, ¿sí? Nada se decía de manera directa del problema de Artigas. Solamente en el Pacto del Pilar se firma una promesa de ayuda a la banda oriental, lo cual era otra afrenta porque nunca lo ayudaron a Artigas. Y establecía lo fundamental entre las 3 provincias: la libre navegación de los ríos Uruguay y del río Paraná. ¿Qué entienden por esto ustedes? ¿Por qué es importante la libre navegación en estas 3 provincias? Y por el libre comercio, acceso a... Sí, Jesús, por el comercio, exactamente, y como también dice Luis. Importante el comercio, justamente por la hidrovía que también significa el río Paraná y el río Uruguay, ¿no? O sea, la accesibilidad a la salida del estuario del río de la Plata, comerciar con otras provincias, productos míos digo en cuanto a provincia, pueden salir por el río, comerciar con otros terceras provincias o terceros estados y demás, ¿no? Pero fíjense la concentración y la importancia que estas 3 provincias ya le daban a la navegación de los ríos. Supuestamente, después de este pacto, no debía haber enfrentamientos entre las 3. Bueno, no va a suceder eso. La inquina de Buenos Aires es tan fuerte todavía que no soportaba la pérdida de la batalla de Cepeda, que la Junta de Representantes va a exigir que Manuel de Zarratea renuncie. Y va a asumir interinamente un tal Ramos Mejía, que va a ser una especie de gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires. Ramos Mejía tenía un teniente coronel, digamos, muy enojado con Estanislao López, que era el teniente Miguel Soler. Soler y Ramos Mejía no se llevaban bien, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Soler? Por así decirlo coloquialmente, se corta solo, ¿sí? Agarra las tropas, como era un militar muy reconocido, también héroe de batallas independentistas, se va hacia la ciudad de Luján, al cabildo de Luján, que era muy importante en aquella época, y se proclama gobernador de la provincia de Buenos Aires por sobre Ramos Mejía. Fíjense, esto es lo que hablábamos recién con la anarquía del año 20, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Se proclama gobernador y él, como gobernador, decide hacerle la guerra a Estanislao López a Santa Fe. Obviamente, la legislatura de Buenos Aires le reconoce a Soler el grado de gobernador y lo saca Ramos Mejía. ¿Me fueron siguiendo? Ramos Mejía, interino, de facto, peleado con su lugarteniente, que se va a Luján, se autoproclama gobernador y la Junta de Representantes, en vez de bancar a Ramos Mejía, no, lo banca Soler. Cae Ramos Mejía. Queda Soler. ¿Qué hace Soler? Me voy a pelear contra Estanislao López porque Buenos Aires no aguantaba y tenía mucha inquina, ¿sí?, contra este brigadier que era muy fuerte militarmente. Ahora, el gobierno de Soler dura 5 días. Porque él se va a pelear a Santa Fe contra Estanislao López y pierde definitivamente la famosa batalla de la Cañada de Cruz en Santa Fe. Estanislao López era un gran militar, un gran estratega, y Soler tiene que exiliarse, ¿sí?, en Colonia del Sacramento, en la banda oriental. ¿Quién retoma el poder de Buenos Aires ahí?
no teníamos a Ramos Mejía, ya no estaba más Arratea, no estaba más Soler. ¿Quién retoma el poder ahí? Si Buenos Aires queda acéfala. ¿Qué institución? Que ya hemos visto hasta el hartazgo. Cabildo. El Cabildo, exactamente. El Cabildo vuelve a tomar la representación, ¿sí? Y va a designar, junto con la Junta de Representantes, de manera interina a Manuel Dorrego. Vamos a hablar bastante de Dorrego. Manuel Dorrego asume de manera interina la provincia de Buenos Aires como gobernador. Y ni bien asume, dice, paz para el resto del territorio, y convoca un congreso, que es ese congreso de Tucumán que decía el Tratado de Pilar, para conformar, ¿sí?, un congreso constituyente con todas las provincias unidas del Río de la Plata. ¿Qué hace Manuel Dorrego, ni bien decreta paz y convoca al congreso? Muchas tropas de Estanislao López habían quedado apostadas, después de pelear con Soler, en San Nicolás de los Arroyos. ¿Qué hace Dorrego? Va hasta San Nicolás de los Arroyos y ataca a la tropa dormida del brigadier Estanislao López. Gana la batalla de San Nicolás. ¿Qué creen que hace Dorrego después? ¿Qué se imaginan? Y se va a Córdoba, no sé. No. A buscar Estanislao López al resto del ejército. Sí, pero a Santa Fe, no a Córdoba. Estanislao López es brigadier de Santa Fe, gobernador de Santa Fe. Perdón, Santa Fe. Justamente, está, por ahí vamos. Viendo Dorrego que pudo ganar a la tropa dormida, Estanislao López dice, es la posibilidad de que vaya y lo corra hasta Santa Fe y venza en Santa Fe. Craso error de Dorrego, como dirían los romanos. Craso error. Dorrego se va y deja a un gobernador interino, él siendo interino. Ustedes fíjense la barbaridad de lo que fue el año 20. Asume Ramón Balcarce como gobernador interino, que hace reunir, mejor dicho, una junta de representantes para que lo confirme Dorrego en el cargo. Mientras Dorrego se iba a pelear a Santa Fe. ¿Qué pasó en Santa Fe? Lamentablemente, Estanislao López era un gran estratega militar. Y hizo que toda la caballería de Dorrego, ¿sí?, se apostara en un territorio conocido como la Cañada del Gamonal, donde se produce la famosa batalla del Gamonal, donde crecen pastos venenosos. Toda la caballería de Dorrego come el pasto venenoso y se muere toda la caballería de Dorrego. ¿Qué hace Estanislao López? Ataca y derrota definitivamente a Dorrego. Esto parece ficción, ¿eh? Pero es envenenar a toda la caballería de Dorrego. Dorrego renuncia, obviamente, y definitivamente, y ya te vamos terminando, la Junta de Representantes de la provincia de Buenos Aires designa definitivamente, en septiembre de 1820, a Martín Rodríguez como gobernador de la flamante provincia de Buenos Aires. Y acá empezaría un nuevo periodo distinto a lo que habíamos visto con el poder central, ¿sí?, y muy distinto con el tema de los pueblos libres. Acá empieza a conformarse, si se quiere, una fuerte provincia de Buenos Aires como entidad de derecho público, que ya es parte de lo que vamos a ver la próxima clase. Bueno, ¿cómo anduvieron hasta ahí? ¿Se fue entendiendo? ¿Me fueron siguiendo? Sí, profe. Mucha fecha, Sí, mucho sí. dato, mucho Se fue entendiendo. relato. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta antes que pase lista? Lindo y la verdad entretenido. Gracias, gracias. No sé si fue Luis o Jesús. Bueno, gracias. La idea es que puedan tener un montón de datos y ir armando, ¿sí?, cronológicamente, porque pasan un montón de cosas, sobre todo en el siglo XIX, que es todo tan disperso, para que lo puedan ir acomodando, ¿sí? Y darle también estos datos que por ahí les resultan nuevos, quizás, o como lo del Congreso, de Arroyo de Cristina y demás. Y todas estas diferenciaciones, ¿no?, de lo que es los pueblos libres por un lado, el poder central por el otro, qué pasó en tal Congreso, independencia para qué, para hacer colonias de otras monarquías, digamos, bueno, todas estas cuestiones. Esperen que entro un minuto al SIU.
Así pasamos lista. ¿Qué día es hoy? 15, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno. Ahí voy. A ver. Albornoz. Yo estoy con el SIU abierto. Si alguien me pone presente en el chat, avísenme porque no lo puedo ver. Presente, profe. Albornoz presente, presente. Sí, sí. Álvarez Gastón. Álvarez Gastón. Araujo Leandro. Presente. Bien. Arce Aníbal. Jesús. Presente. Sí, sí, presente. Arramendi Melody. Está presente. Presente. Bien. Ávila Juan Sebastián. Presente, profe. Bien. Benítez Sandro. Benítez Sandro Horacio. Bustos Ariel. Bustos Ariel. Casal Milagros. Casal Milagros. Se me escucha, ¿verdad? Sí. Benítez y Sí, sí, Álvarez sí. pusieron presente, me parece, ¿Cómo? en el chat. A ver, espera un cachito. Gracias por avisarme. A ver. Horacio Benítez puso presente y Eduardo Álvarez puso presente. No tienen micrófono. Bien. Muchas gracias por avisarme. Esperen un poquito. Benítez y Álvarez. Benítez le sacamos la falta. Le ponemos presente. Y Álvarez, ¿no? Álvarez Gastón está. Bien, ahí le ponemos presente. Bien. Seguimos. Casal Milagros no está. Casaseca Fernando. Presente. Bien. Chaile María Belén. Presente. Coronel Cristian. Coronel Cristian. Echeverría Sofía. Echeverría Sofía. Especie Franco. Especie estaba, hoy dijo que estaba. Especie Franco, ¿estás ahí todavía? ¿Se habrá desconectado? Bueno. Fur Juan Pablo. Fur. García Horacio. Presente. García Echeverría Miranda. puso presente también. Perdón, ¿quién me habló? Echeverría puso presente recién. Echeverría puso presente. Sofía Echeverría, a ver. Pero no llegué a Echeverría todavía, ¿no? Sí, Sofía está presente entonces, bien. Fur. García Horacio me dijo presente, ¿no? Bien. García Miranda, Lucas. Presente. Bien. Garizoyaín, Lucas. Presente. Bien. Guerrero Héctor. Presente. Guerrero Valdemar. Presente, profe. Bien. Infante Marta Liliana. Presente. Laite Luis Ramón. Presente. Magnone Damián. Presente, profe. Bien. Malberti Ana. Presente. Martín Juan Alberto. Presente. Martínez Alfonsina. Martínez Alfonsina, ¿no? Martínez Jessica. Presente. Menchón Ricardo. Presente. Miño Melaine. Sí, ahora sí. Melaine Janet. Presente. Bien. Ahí lo dije bien, ¿no? Melaine, sí. Meleine. Melaine. Ahora le saqué la E. Bueno, gracias. De nada. No me odies. Ojeda Claudio. Ojeda Claudio. Una falta. Orlando Jonathan. Presente, profe. Bien. Pirani Luis. Pirani Luis. Rodríguez Daniel. Rodríguez Daniel. Rodríguez Laura. Rodríguez Laura. Presente. Bien. Rotel Alejandro. Presente. Suárez Dayana. Profe. Voy.
Acá estoy. Especie dice que está en la compu y no tiene ni micrófono ni cámara. Gracias, Soledad. Ahí a Franco lo acabo de agregar. Sí, gracias. Nada. Esperen que vuelvo. Rodríguez Laura estaba, ¿verdad? Sí. Rotera Alejandro. Suárez Dayana. Acá, presente. Bien. Villafañe y Leonardo. Villafañe. Vivoda Hernán. Sí, presente. Watson D'Angelo, María. Presente, profe. Bien. Sanek Horaz Héctor. Presente, profe. Bien. Y Sanirato Yanina. Sanirato. Bueno. Ahí estoy cargando y guardado la asistencia. Bien. Bueno, ya siendo casi las 7. Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, yo por hoy los libero. Sí. ¿Daniela me habló? No. Sí, a mí no me nombró. Daniela Ponce Alba, no te tengo en lista. Espera un segundito. Espera un segundito. A ver.